A través del tiempo existen sucesos que nos han marcado como humanidad, y quizás los más significativos son los momentos de máxima tensión entre naciones, en particular la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin duda, cualquiera podría pensar que esos devastadores momentos dejaron también grandes aprendizajes que nos llevarían a no repetirlos, pero en ocasiones pareciera que es todo lo contrario. Hoy en Conciencia Histórica les contaremos cómo es que luego de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad siguió inmersa en un periodo de tensión enmarcada por la lucha de poder de las naciones que se consolidaron como las nuevas grandes potencias, luego de la caída de la Alemania nazi. Un dato relevante que deben tener en cuenta es que esta confrontación silenciosa comenzó de manera inmediata al término de la guerra, y su primera manifestación fue el expansionismo soviético sobre el viejo continente. Acompáñenme a hablar con nuestro experto en la materia, Adrián Escamilla, quien nos contará con más detalle a qué se refiere este concepto de Guerra Fría. ¿Qué dio origen a la llamada Guerra Fría? Bueno, básicamente hay dos razones muy importantes para entender la respuesta a esta pregunta. La primera es que al término de la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, o mejor dicho, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, se habían convertido en los dos países más fuertes, más potentes militarmente, con una mayor hegemonía, con una mayor influencia en todo el mundo. Eran los grandes victoriosos de la guerra, y entonces existía la necesidad de poner límites a sus expansiones, tanto en Europa como en el resto del mundo. En Estados Unidos existían movimientos que cuestionaban la forma en cómo este país conducía la democracia, en cómo este país conducía los derechos humanos, cómo este país imponía las normas económicas, y lo mismo sucedía en la Unión Soviética. Había grupos sociales organizados que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial se arman, defienden sus territorios, y que al término de la misma empiezan a cuestionar la dirección que está tomando la Unión Soviética. Entonces, la Guerra Fría sirve allí como una especie de retórica, de mecanismo para obligar a estos movimientos internos, tanto en Estados Unidos y su zona de influencia como en la Unión Soviética, a obligarlos a que renuncien a sus demandas por el afán de una unidad nacional que le haga frente al enemigo, que era el otro modelo social político, ya sea la URSS o ya sea Estados Unidos. Entonces, este es el segundo factor que da origen a la Guerra Fría, la necesidad tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética de contener a los grupos y movilizaciones internas. Básicamente, los grandes historiadores de este periodo, que va del final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, es decir, aproximadamente de 1945-46 hacia 1989-91, los grandes historiadores de todo este periodo de tiempo establecen que hay al menos 3 etapas de la Guerra Fría. Una etapa que va del final de la Segunda Guerra Mundial hacia la Guerra de Corea, que se desarrolla entre 1950 y 1953. Y la inminencia de esos costos durante la Guerra de Corea es que hay un proceso de distensión. Esta es la segunda etapa de la Guerra Fría. Un proceso de distensión que va aproximadamente hasta 1971-72, y en el que, sin embargo, sucede un evento muy especial que marca la historia de la Guerra Fría, que es la crisis de los misiles en Cuba. Pero después de 1971-73 inicia una nueva etapa de la Guerra Fría, en la que otra vez se aceleran los tambores de guerra, en la que, motivado principalmente por una crisis en Estados Unidos, que siente que está perdiendo su hegemonía a nivel mundial, porque la guerra de Vietnam la ha perdido, ha sido humillado, derrotado, con una enorme cantidad de víctimas humanas, una crisis política en su propio país que cuestiona esa locura de haberse ido a la guerra en Asia y en otras partes del mundo. Muchos países productores de petróleo se organizan para crear una especie de cártel y en todos en conjunto imponer los precios del petróleo, lo que le afecta a Estados Unidos. Todas esas señales son tomadas en Estados Unidos como señales de debilidad,
como señales de que está perdiendo la fuerza y la hegemonía de controlar a todo el mundo. Empieza otra vez a calentarse los motores de la economía militar, del llamado complejo económico industrial militar, que es algo que se fue creando alrededor de la Guerra Fría. Toda esa producción de armas en Estados Unidos y en la Unión Soviética alimentó grupos económicos, militares, políticos, que veían en la producción de armas gran rentabilidad, un gran motor para la economía y por supuesto para obtener beneficios personales. Y entonces en esta tercera etapa ese complejo militar industrial ya es fuerte y gana la partida a los grupos políticos y a las posiciones democráticas que buscan la pacificación y la desmilitarización de los países. Le ganan la partida a los belicosos y empieza otra vez a calentarse la economía de guerra y nuevamente entran en una posibilidad de conflicto con la guerra de Afganistán a finales de los años 70 y principios de los años 80. Como ya escuchamos en voz de nuestro especialista, la creación de dos bandos de manera formal a través del surgimiento de la OTAN y el Pacto de Varsovia no fueron los únicos momentos de tensión que enmarcaron la Guerra Fría. Y para entenderlo mejor, revisemos la cronología de los hechos. Luego de la creación de la OTAN, la Unión Soviética respondió a esta medida buscando sus propios aliados políticos e ideológicos con la formalización del Pacto de Varsovia. Otros momentos durante los cuales la tensión escaló a niveles alarmantes fueron el bloqueo de Berlín, la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la crisis de Suez, la crisis de Berlín en 1961 y finalmente la crisis de los misiles cubanos. De acuerdo con un artículo publicado por Carlos Farch Collazos, el estado de bienestar surge como un esfuerzo conjunto de los países capitalistas para corregir las injusticias que derivaron no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de la implementación del capitalismo espontáneo como modelo económico. De acuerdo con el autor, se trató de un sistema de solidaridad social que ponía al Estado como eje rector del desarrollo y progreso. A esta forma de gobernar se le denominó también Estado de Providencia o Estado benefactor, ya que el gobierno sería responsable de evitar la arbitrariedad y la injusticia propiciada por el libre mercado. Para ello, el Estado de Bienestar echó mano de leyes, decretos, luchas obreras y convenciones colectivas para humanizar el rigor del primer capitalismo, es decir, se buscó proteger a los más pobres y necesitados. Y fue precisamente esa gran parte de la población o sociedad de masas la que comenzó a exigir a sus respectivos gobiernos que cumplieran con sus demandas sociales en torno al acceso a servicios de salud, de educación pública, además de la construcción de políticas de bienestar y garantías de otros servicios sociales. Pese a que en una primera fase de implementación del estado de bienestar generó resultados esperanzadores para las sociedades, a la larga el proteccionismo se vería rebasado por el incremento de las obligaciones por cumplir, que aunado a la aparición de nuevas formas de pobreza, terminarían por derrumbarlo. Pero antes de que eso ocurriera, el Estado benefactor atravesó por una edad de oro, durante la cual se hicieron esfuerzos importantes de reconstrucción moral, social y política. En el ámbito económico, se apostó por incrementar los ingresos de las personas y se implementaron políticas de seguridad laboral para los trabajadores. En el tema moral, se optó por la promoción de las ideas de justicia social, solidaridad y universalismo, mientras que en el escenario político se construyó un proyecto que reafirmaba la democracia liberal, que era opuesta a los peligros del fascismo y del comunismo. Es momento de recapitular un poco sobre lo que acabamos de ver para aclarar lo que fue el estado de bienestar, benefactor o de providencia, como ustedes prefieran llamarlo. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que se implementó una política económica comprometida con el pleno empleo, acceso libre a servicios sociales para toda la población y por último se redefiniría el concepto de aparato de Estado por uno más centralizado y eficiente administrativamente. Estas características derivarían posteriormente en el modelo keynesiano de economía mixta,
nombrado así por John Maynard Keynes, quien estipuló básicamente una serie de medidas encaminadas a superar las crisis económicas a partir de un modelo intervencionista, que entre otras cosas señala que es la demanda la que sostiene el trabajo, además de que el gobierno debe generar condiciones que agilicen la economía. El estado de bienestar es un sistema de organización política social en la cual las lógicas de acción del Estado están impulsadas por un principio de redistribución del ingreso. El estado de bienestar podemos entenderlo en tres partes. La primera es esta, la redistribución del ingreso. ¿Qué es eso? Bueno, es tratar de equilibrar la situación económica de todas las clases sociales. Una segunda parte de los estados de bienestar son los derechos sociales, es decir, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios básicos. El Estado asume la obligación de que estos derechos sociales sean aplicados para toda la población sin excepción. Una tercera parte de los estados de bienestar son los derechos laborales. Recordemos que al finalizar la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, en los principales países del mundo ya tenemos industrias fuertemente desarrolladas, tenemos clases obreras muy bien organizadas, sindicatos, además son numerosas y su fuerza es la que determina en gran medida el sentido de la reproducción social. Y en los demás países no industrializados hay todo un proceso de industrialización que cada vez los está, al menos en términos de producción de ciertos elementos, los está acercando a los países industrializados. Entonces, las clases obreras se vuelven un factor muy importante a inicios del siglo XX y lo van a hacer en las siguientes décadas. Por tal motivo, una de las principales banderas de las clases obreras es las jornadas laborales de 8 horas, las prestaciones, es decir, sistemas de ahorro, salarios dignos, sistemas de pensión y de jubilación y muchísimos más derechos laborales que poco a poco los estados de bienestar los van incorporando y se van haciendo una parte muy importante de la reproducción de los mismos. Entonces, el estado de bienestar lo podemos entender en suma como un estado que es redistributivo, que garantiza los derechos sociales y que vela por el cumplimiento de los derechos laborales. El modelo keynesiano es una propuesta económica de intervención del Estado en todos los procesos de la economía, entendiendo que la economía no se corrige sola, que la economía no se autorregula, que la economía no tiende automáticamente al equilibrio o a la generación de empleo, sino que hay que ayudarle al sistema capitalista y entonces para eso está el Estado y sus políticas, principalmente sus políticas monetarias, sus políticas fiscales, sus políticas productivas, para que a través de ella el Estado pueda intervenir, pueda invertir en sectores económicos, principalmente los que sostienen a la economía en su conjunto, como las industrias de base, los transportes, la energía, y también apoyar a las empresas privadas que estén en crisis, para de esa manera generar el empleo, sostener los trabajos, aumentar el salario y que todos los trabajadores y empresarios se mantengan siempre en una actividad productiva dinámica para que de esa manera haya siempre empleo y no haya crisis económica. Es una propuesta que al menos en sus principios como intención se mantuvo vigente durante buena parte del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70, más o menos la década de 1970 de este siglo. Después, el propio modelo keynesiano mostraría sus límites, sus contradicciones y terminaría por ser cuestionado y rebasado por otra propuesta que se ha dado en llamar los modelos neoclásicos y el pensamiento neoliberal, que sin embargo también trajo muchos problemas. El modelo liberal americano o anglosajón básicamente se caracteriza porque su proteccionismo social se limitó a las clases más pobres y desprotegidas.
Otra de las variantes del Estado benefactor es el modelo socialdemócrata, que toma en cuenta a toda la población como objeto de beneficios proporcionados por el Estado a través de diversas prestaciones. En esta variante, el gobierno tiene el rol más activo en la economía respecto a los otros dos. Y por último, es el conservador, que surgió como las primeras manifestaciones de esta forma de gobierno, principalmente en los países europeos, quienes consideraban beneficios a las familias, pero sin diluir los estratos sociales. Y ahora que sabemos esto, ¿por qué no me acompañan a ver la siguiente cápsula que nos explica cómo se transformó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial durante la Guerra Fría? Aun cuando fueron muchas las naciones que adoptaron el modelo del estado de bienestar como forma de gobierno, a partir de 1970, este sistema comenzó a recibir muchas críticas, pues sus detractores acusaban que resultaba caro e incluso insostenible, y que el esquema de endeudamiento terminaba por debilitar a las naciones. Ese debilitamiento se manifestaba a través de ciclos de recesión e incluso de crecimiento económico. A estas desventajas del modelo se sumó la llamada crisis del petróleo como una de sus principales causas de fractura, para que en el lapso de unos años fuera reemplazado por el modelo neoliberal. La crisis del petróleo tuvo lugar hacia el año de 1972, cuando las economías de un gran número de países desarrollados y en vías de desarrollo ya eran altamente dependientes de este insumo. El problema se suscitó en el marco de la Guerra de Yom Kippur, durante la cual la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aumentó 4 veces el precio del petróleo como instrumento de presión internacional. Esto volvió insostenible para muchas naciones continuar con un modelo de Estado benefactor. Fue en ese momento que se acentuaron aquellos argumentos de las izquierdas, que aseveraban que el estado de bienestar era una forma disfrazada de consolidar el dominio de las burguesías sobre las clases obreras. Entretanto, los detractores de la derecha acusaban que toda intervención del Estado en el mercado era un atentado contra las libertades individuales. El investigador Martin Krause señala al respecto que los problemas del Estado benefactor derivaron de sus propias debilidades, por ejemplo, que debilitaba los incentivos para producir y generaba problemas de inmigración y xenofobia. El doctor en Administración Pública expone que en los países en vías de desarrollo se sumaban otras debilidades como el clientelismo, el despilfarro de recursos y la corrupción, que tiraban por la borda la esencia y buenas intenciones de las premisas del estado de bienestar. Un texto de Andrew Gamble de la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, señala que una de las batallas más fuertes que el estado de bienestar libra para subsistir tiene lugar en el escenario político, desde donde sus detractores cuestionan si se trata de un modelo asequible, en particular en momentos de crisis, periodos de austeridad y de crecimiento lento que se viven en el mundo occidental desde 2008. Y no perdamos de vista que ese escenario adverso también se acentuó en los últimos 2 años, a propósito de la crisis económica que derivó de las medidas de contención implementadas prácticamente en todo el mundo para tratar de frenar la pandemia por SARS-CoV-2. ¿Es viable el Estado benefactor en los tiempos actuales? Bueno, el Estado benefactor es deseable. Es una organización económica, política y social que resultó benéfica para las mayorías, que mientras estuvo vigente en la mayoría de los países generó procesos de redistribución del ingreso, es decir, que muchas personas salieran de la pobreza y que tuvieran una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es deseable. Para hacerlo viable en la actualidad es necesario pensar reformas fiscales profundas. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar impuestos a los ricos, pensar impuestos a esas grandes fortunas, a esas grandes empresas que año tras año
acumulan enormes cantidades de ingresos y de dinero, pensar en impuestos dirigidos a esos sectores para poder sostener estos principios del estado de bienestar de los que hemos hablado, que es el principio de redistribución, de universalidad, de derechos sociales, de derechos laborales. Para eso los estados necesitan tener recursos. Otro de los retos para poder conseguir estados de bienestar en la actualidad es la creación de una alianza internacional, de una gran alianza entre países de todos los continentes que reconozcan que estamos en un momento histórico en el que se necesita sumar esfuerzos, tal como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, una vez finalizada la catástrofe y una vez que los países acordaron las sanciones para los infractores y también las zonas de influencia que tendrían, se constituyó algo muy importante que fueron los acuerdos de Bretton Woods, de los cuales surgió el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales que tenían la misión, se creía, se esperaba de ellas que fueran los agentes promotores de la paz y el desarrollo en todo el mundo, bajo el entendido de que no podemos avanzar como sociedad con países que están compitiendo entre ellos, porque eso tarde o temprano llevaría a guerras, como sucedió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hoy estamos en una situación similar, si bien no tenemos una gran guerra como aquel entonces, pero estamos viviendo una situación donde hay una desigualdad oprobiosa, donde hay millones y millones de personas que se mueren de hambre y una pequeña minoría de ultra ricos que detentan en sus cuentas bancarias la riqueza a veces similar a la de países enteros. Entonces esa abismal desigualdad es un síntoma oprobioso de que algo está pasando en la humanidad, algo estamos haciendo mal. También la pandemia de COVID nos demostró que solamente unidos entre los países podemos apoyarnos y complementarnos para atender aquellas cosas, por ejemplo, vacunas que no tienen algunos países, por ejemplo, implementos médicos que no tienen otros. Entonces, estamos en un punto en el que también la crisis climática nos dice que tenemos que hacer grandes ajustes, no solo individuales o nacionales, sino como humanidad entera. Y para ello es necesario recuperar ese espíritu de Bretton Woods, esa idea de que crear instituciones que ayuden al desarrollo, a la armonía entre las naciones y a superar los grandes lastres de la humanidad como la pobreza, la desigualdad, la desnutrición, el hambre y todas esas cuestiones. Entonces, para ello es importante nuevamente sentarse a dialogar entre los grandes líderes mundiales y establecer principios de cooperación y no de competitividad entre las naciones. Eso también ayudaría a regresar a los estados de bienestar. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. La frase atribuida al poeta y filósofo Jorge Agustín Nicolás Ruiz, entre otros posibles autores, se ha tornado en un lugar común a la hora de analizar el acontecer de la vida política nacional. Lo que hemos visto en el programa del día de hoy podría ayudarnos a entender con gran claridad el escenario económico actual de aquellas naciones que retoman su espíritu. Pero no solo eso, sino que saber cómo se transitó de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría y cómo es que esta derivó en el llamado estado de bienestar, benefactor o de providencia, y la relación que este modelo de gobierno tuvo con el pensamiento económico keynesiano, debería invitarnos no solo a la reflexión, sino a investigar para conocer con mayor profundidad sus pros y sus contras. Y es así como hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo la presencia de nuestro invitado, y a ustedes los invitamos a no perderse nuestro próximo capítulo de Conciencia Histórica. Yo soy Rodrigo, hasta pronto.